inicio. Bien, esta es la parte de las leyes de probabilidad de adición y producto. Como pueden ver, acá tenemos la regla, probabilidad de A unido con B, equivale a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto es algo que ustedes deben de tener en su cuaderno anotado, ¿verdad? Porque es algo que deben dominar. Vamos a la primera parte de ejercicios. Esto creo que lo vimos en clase. Sí, Kevin, dígame. Kevin. Ok. Vamos a analizar el primer ejercicio que les aparece ahí en la guía propuesta. Creo que es algo bastante sencillo. Entonces, vamos a acomodarlo por acá. Dice que 2 dados se arrojan 500 veces. Para cada tiro se escribe la suma de los números que se muestran en las caras. Y se diferentes frecuencias. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Tenemos el cuadrito con la suma que nos dieron los dos dados, que en este caso es 2, la suma mínima. Recordemos que lo mínimo que puede dar un dado es 1. Y el otro dado también es 1, entonces la suma de ambos es 2, esa es la suma mínima. Y como frecuencia tenemos 6, para la suma que nos dé 3 es 8, 4 es 21 y así sucesivamente. Una suma máxima es de 12 en este caso, porque lo máximo que nos puede dar un dado normal es 6 y el otro también 6, entonces 6 más 6, 12. Vean qué sencillo. La suma sea exactamente divisible por 5. Los números que únicamente son divisibles por 5 son el 5 y el 10. Entonces tendríamos que sumar la frecuencia que en ese caso tenemos de 34 sobre 500, en este caso, 34 sobre 500, más, después aumentamos para el otro chance que tenemos que es de 10, cuya frecuencia tiene 68 de 500. $68 de 500. Entonces tendríamos ahí 34 más 68, tendríamos 102. Esa sería la probabilidad para el primer punto que tenemos ahí. $102 de 500. ¿Logran escucharme? No. Algunos dicen no, otros dicen sí. Sí, pero Se escucha muy pobre el audio. los demás deberían de desactivar el micrófono para que no haya interferencia. Ok, hasta ahí tenemos, hasta ahí se entiende. No. Apaguen el audio, que solo dejen al profesor hablando, apaguen el audio. Muchas gracias. Exactamente lo mismo van a hacer en el inciso B. La suma sea un número par. Solamente se van a tomar la molestia de buscar los números pares. Así de sencillo. La del C nos dice la suma es exactamente divisible por 5 o un número par. En este caso, nos está pidiendo una unión de sucesos que sea divisible por 5, que ya la conocemos, que la calculamos aquí, que era 102 de 500. Vamos a seguir exactamente esta formulita que teníamos acá. Probabilidad del suceso A más probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, en este caso,
el suceso A, ya sabemos que sea exactamente divisible por 5. Y el suceso B, que sea un número par, que ya tuvimos que haber hecho ese cálculo acá en el inciso B. Luego, les pregunto, ¿el inciso A tiene elementos en común con el inciso B? Sí, tiene elementos en común, porque que sea divisible por 5 son el 5 y el 10. Y que sea un número par es solamente el número 10. Entonces sí tenemos ahí un elemento en común. ¿Y cuánto es la probabilidad solo del elemento en común? Que en este caso es el 10. Sería 68 de 500. ¿Ya? 68 de 500. Entonces, en este caso, para la última, la probabilidad del suceso A unido con la probabilidad con el suceso B, tendríamos entonces los 102 que nos dio el A de 500 más tendríamos en el que nos dio en el suceso acá B, la suma sea un número par, tendríamos 1, 2, serían 6 más 21, aquí lo hacen ustedes de tarea, yo les dije 6 más 21 más 65 más 63 más 68 más 42, toda esa suma entre 500. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, eso acá les va a dar un resultado muy fácil, es solo sumar la frecuencia de todos los pares y dividirla entre 500, ¿verdad? Y eso ahí van a tener una probabilidad, la cual la van a sumar acá, a los 102 entre 500. Y le van a restar la probabilidad de la intersección. ¿Quién dijimos que era la intersección? El número 10. El número 10 era nuestra intersección con una frecuencia de 68, ¿ya? Con una frecuencia de 68 de 500. Entonces solo hacen esa operación, 102 entre 500 más lo que les dio el inciso B menos 68 entre 500 y listo. Ahí ya tendrían la probabilidad para el inciso C. ¿Ok? ¿Eso viene en líquido o en cápsula? Perdone. Cada 2 días. Pero no sé si es en el frasco líquido o tiene cápsula. Oh, disculpen, creo que tienen un audio ahí equivocado. Sigamos con la guía, veamos el siguiente. Todos estos se hacen de manera similar, el 2 y el 3. Si hay consulta, recuerden, yo estoy disponible ahí para apoyarles. Se hacen de manera muy similar, sí. Apague los demás micrófonos, que no se escucha. Ok. ¡Ayundo! ¡Vaya, baile, baile! Esperen que me falla aquí la... Ok, listo. Ahora sí. Veamos ahora el número 6, por ejemplo, de la guía. El número 6 de la guía. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano. Bien. En un camino, 1/3 de las casas no reciben periódicos. Hasta ahí nosotros tendríamos un primer suceso al que le vamos a llamar suceso A. Dice que 1/3 no recibe periódicos.
verlo con esto. No recibe periódicos. ¿Cuántos? Un tercio. Un tercio. Si un cuarto recibe en el periódico nacional y 3/5 el periódico local, entonces ya tenemos otros dos sucesos. El suceso B y el suceso C, ¿verdad? El B vendría a hacer referencia a que un cuarto recibe el periódico nacional. Entonces aquí tendríamos recibe el periódico nacional. Entonces aquí tendríamos ese suceso B con una probabilidad que sería un cuarto. Luego nos dice que 3/5 recibe el periódico local, ¿verdad? Entonces el periódico local lo reciben 3/5. Vamos a ponerlo por acá, que son 3/5 aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que una casa elegida al azar reciba ambos? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, acá tenemos 3 sucesos exactamente ya descritos. Los que no reciben periódico, los que reciben el periódico nacional y los que reciben el periódico local. En sí, tendríamos dos sucesos que podemos trabajarlos con el diagrama de Venn. Recuerden que eso fue lo que estuvimos abordando, el diagrama de Venn. Entonces acá tendríamos el B, suceso B recibe el periódico nacional y C recibe el periódico local. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Voy a abrir el audio. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Sí. Ok, seguimos. Entonces, para el B, ya sabemos que lo que tenemos es un cuarto para el suceso B. Para el C tenemos 3/5. 3/5. Entonces, la pregunta es la probabilidad de que en una casa elegida al azar se reciba ambos, o sea, se recibe el periódico nacional y se recibe el periódico local. Ya sabemos que acá en esta región, entonces tenemos nuestra incógnita, ¿ya? En la zona central ahí tenemos nuestra incógnita, que sea la probabilidad de que reciban ambos periódicos. Entonces, vean qué sencillo. Hacemos uso de lo que acabamos de explicar ahorita, que es esta fórmula de acá. Acá la tienen, probabilidad de A unido B, esta expresión de acá. Es la que vamos a utilizar acá. Entonces voy a copiarla para que la tengan, para que la puedan ver ahí. Acá la tenemos. Entonces, tenemos que la probabilidad de B, en nuestro caso, ¿verdad? Unido con C, equivale a la probabilidad de B más la probabilidad de C
menos la probabilidad de la intersección. La intersección entre B y C. Recuerden que esa curvita, así como una U invertida, es la que nos indica que es una intersección, ¿verdad? Una intersección. Entonces, esto es conocido. La probabilidad de B sabemos que es 1/4. Profe, Sí, ¿y qué hace con el inciso A? eso nos va a ayudar. Ya ahorita vamos a ver en qué lo vamos a ocupar. Sí. La probabilidad de C son 3/5. Pero nosotros estamos interesados en qué cosa estamos interesados. En B intersectado con C, porque esa es la pregunta que nos está haciendo el problema. Probabilidad de que en una casa elegida al azar reciba ambos. Esa es nuestra pregunta. O sea, esta de acá es nuestra incógnita X. Para eso necesitamos la probabilidad de la unión del suceso B unido con C. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién sería la probabilidad de la unión de ambos sucesos, de B unido con C, sabiendo que lo que conocemos es de que no recibe periódicos? O sea, hay casas que no reciben periódicos. ¿Cuál creen que sería la probabilidad de B unido con C? ¿Un valiente ahí que me diga? 1/3. Excelente. 1/3. No, 1/3 no, disculpen. Sube el abanico, ya. Medio. No, 1/2 no. ¿Quién sería el complemento? ¡Cállense! Clase de televisión, hombre. Ok. ¿Quién sería el complemento? ¿Quién sería el complemento de las personas que no reciben periódico? Correcto, si están pensando que es las que reciben periódico, es obvio. Todas las que reciben periódico y las que reciben periódico independientemente sea el periódico nacional o independiente sea el periódico local, pero reciben periódico. Entonces, el complemento, si sabemos que 1/3 no recibe ningún periódico, ¿cuánto es el complemento de 1/3? 2/3. 2/3. Ese vendría a ser la probabilidad de B unido con C, que reciba el periódico B. No le entendí, profe. Ok, repito, no se preocupen. Gracias. Tenemos de información en el problema que 1/3 de las casas no recibe periódico, ningún periódico, ni el periódico local ni el periódico nacional. ¿Quién sería el complemento de este evento de no recibir periódico? Su complemento sería todos los que reciben periódico, ya sea el periódico B o el periódico C. A mí me interesa saber esta probabilidad, la probabilidad de B unido con C. ¿Cómo hacemos para conocerla si solo conozco que 1/3 no recibe ningún periódico? ¿Quién sería el complemento de este 1/3? 2/3. ¿Ahí o un poco más despacio? ¿O sí entienden? Ya le entendí. Excelente. Voy a abrir un poco el micrófono ahí para el resto, a ver si me detengo. No entendí. Profe, no entendí tampoco, profe. Ok, vuelvo a repetir. Repito nuevamente cómo salen estos numeritos de acá. Miren bien, el problema nos dice que en un camino 1/3 de las casas no reciben periódicos. Entonces acá tengo, evento A, no recibe periódico, 1/3. ¿Qué significa que no recibe? No leen ningún periódico, ni el periódico local ni el periódico nacional.
Un cuarto recibe el periódico nacional. Ahí está, recibe el periódico nacional, un cuarto. Ahí lo tenemos. Y 3/5 recibe el periódico local. Aquí lo tenemos. 3/5 recibe el periódico local. Ahora, el problema nos solicita calcular la probabilidad de que una casa elegida al azar reciba ambos. O sea, acá. Acá están todos los que reciben el periódico nacional, que es el B, en este caso, que es un cuarto. Acá están todos los que reciben el periódico C, que es el periódico local. Y me interesa saber quiénes son los que reciben ambos periódicos. Entonces, nos apoyamos con esta expresión que tenemos acá, que es para la probabilidad de la unión de dos sucesos. En nuestro caso, sería la probabilidad de B unido con C, porque son nuestros dos eventos principales, igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección B con C, que es esto que tenemos acá, pero adecuado a B y C, que son nuestros dos eventos. Ahora, probabilidad de B, me lo están regalando, es un cuarto. Probabilidad de C, es 3/5, me lo están regalando. Menos la probabilidad de B intersectado con C, que no lo conocemos, es nuestra X. Esto es igual, según la fórmula, a B unido con C. Pero, ¿qué significa B unido con C? ¿Qué significa? Todas las personas que leen periódico, independientemente si es el periódico B o el periódico C. Ahora, ¿cómo saco este dato? La probabilidad de B unido con C. Nos El están complemento diciendo, de A. correcto, el complemento de A. Si esta probabilidad de acá son todos los que leen periódico, independientemente cuál sea, y aquí me están diciendo los que no leen ningún periódico, independientemente cuál sea, no leen, es 1/3, quiere decir que su complemento es 2/3. ¿Ya? 2/3. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? Una simple ecuación con una incógnita, donde solo es un despeje, nada más. Ese despeje, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Si despejamos X, que es este que tenemos acá, aquí está X negativo, acá va a pasar positivo, y nos quedaría entonces 1/4 más 3/5, y este 2/3 va a pasar acá donde estaba la X, menos 2/3. Un simple despeje, nada más. ¿Ya? Un simple despeje. Entonces, ahí tendríamos 1/4 más 3/5 menos 2/3. Ahí tienen Lo hago todo de aplicar la directo, calculadora. profe. Sí, disculpe. Que si lo hago directo, le digo, o Sí, sumo. claro que sí, directo. Sí, no hay ningún Entonces, problema. 11 sobre 60. No. 1/4 más 3/5 menos 2/3. Nada de sobre 60, porque aquí el problema ya es otro. Punto 18 entonces. Sí. 0.18. Eso les va a dar 0.183. Okay. Listo. Eso era lo que queríamos calcular, que sería este valor de acá. Eso viene a responder la pregunta que se hace, que es ¿cuál es la probabilidad de que en una casa elegida al azar reciba ambos? Exactamente. ¿Ok? Ok, preguntas hasta ahí. Voy a abrir los micrófonos para ver qué dicen. Te amo, Denis. Yo igual, perro, te amo mucho. Ok, entonces, así similar, me van a trabajar estos problemitas que tienen ahí en la guía.
Entonces, ustedes van a hacerlos, ¿verdad? Y en la próxima sesión solamente van a decirme qué pudieron hacer o qué no pudieron hacer. Ahora recuerden que estamos dispuestos ahí, ustedes escriben y yo puedo aclararles cualquier duda en cualquier situación que tengan. Profe, Sí, adelante. no ha subido tareas, ¿verdad? La plataforma. Solamente las que tienen ahí con estas que estamos trabajando ahorita, solamente Y hay esas. límite para entregarlo. No hay límite porque esas no se van a entregar. Simplemente quiero que las practiquen. Es parte de su Bueno. reforzamiento. Recuerden que vamos a tener un examen, ¿verdad? Al respecto. Te amo, Natalia. Ok, mis estimados. Eso es recuerden todo que el ejercicio. ese es todo el ejercicio. Así es. Estamos aquí disponibles en este medio para de igual forma apoyarles ahí. Feliz tarde si no hay más preguntas.